A ver, cuando escuchamos el nombre Maquiavelo, casi siempre nos imaginamos a alguien, pues, oscuro, ¿no? Un maestro de la manipulación. Pero, ¿qué tal si les digo que sus lecciones más importantes sobre el poder no nacieron de la teoría, sino de sentirse completamente impotente? Olvidémonos por un momento del autor de El Príncipe. Hoy vamos a conocer al hombre detrás de esa leyenda. Un simple funcionario de 31 años, metido en lo que fue, sin duda, el peor viaje de negocios de la historia. Un viaje que de hecho cambió su forma de ver el mundo y que nos deja unas lecciones, sorprendentes. Entonces, ¿cómo fue ese viaje que lo cambió todo? Bueno, todo empieza en el verano del año 1500. Y para el joven Niccolò Maquiavelo esto no fue nada más un mal verano, no. Fue una auténtica clase magistral, pero de puras desgracias. Es que la velocidad con la que todo se vino abajo es increíble. Imagínense el panorama. En junio se muere su papá. Y de la noche a la mañana él es la cabeza de la familia. Casi inmediatamente lo mandan a una zona de guerra hecha un caos, ahí cerca de Pisa. Para julio, su hermana Primavera se enferma de gravedad, y para colmo, le toca ver cómo las tropas se amotinan y secuestran a uno de sus jefes. Y ojo, esto era solo el principio. Su verdadera misión en Francia ni siquiera había empezado. Y esa primera parada en Pisa, justo antes de ir a Francia, fue un desastre, pero con todas sus letras. Fue la primera parte de lo que solo se puede describir como una misión infernal, una prueba que de verdad lo llevó al límite. El campamento militar era un caos total. El comandante francés, un tal Beaumont, era un completo inútil. Su brillante idea para controlar a las tropas indisciplinadas, pues darles más vino, ¡más vino! Obviamente las tropas gasconas se amotinaron y desertaron. Los suizos hacían lo que se les daba la gana y a los comisionados de Florencia, incluyendo Maquiavelo, los trataban con un desprecio absoluto. Esta cita de Luca degli Albizzi, uno de los comisionados, lo resume todo. Después de que las tropas suizas lo secuestraran, escribió: «Me siento abandonado por todos, como un desamparado y perdido». O sea, ese era el nivel de terror y desesperación que se respiraba ahí. Y justo cuando parece que ya no se puede estar peor, pues sí se puede. Envían a Maquiavelo a Francia para que le explique al rey por qué la campaña fue un fracaso. Pero en el camino, a él y a su compañero los asaltan. Les quitan todo: la ropa, los caballos, el dinero. Su situación personal se va en picada. Es que, imaginen la escena, llega a la elegantísima corte francesa sin un peso, enfermo del estómago con fiebre, las posadas en las que se queda están llenas de ratones, que para acabarla se comen sus botas nuevas. Y mientras pasa por todas estas humillaciones, le llega la peor noticia desde Florencia: su hermana está a punto de morir. Estaba totalmente atrapado, sin dinero y peor aún, sin ninguna esperanza. Sus propias palabras son un grito de auxilio. En una carta a sus jefes en Florencia, les ruega: «Me parece que va más allá de toda razón humana y divina que no reciba los mismos pagos. Si creen que así debe ser, entonces ruego a sus señorías que me hagan volver». Se sentía completamente traicionado por su propio gobierno. Pero es justo aquí, en su punto más bajo, donde la historia da un giro tremendo. Toda esta humillación, todo este sufrimiento, se convirtió en su verdadero salón de clases. Esta fue su verdadera educación, una lección brutal sobre la impotencia, que terminaría por forjar toda su filosofía. En la corte francesa, Maquiavelo y su colega eran prácticamente fantasmas. Los ignoraban, los menospreciaban, nadie les hacía caso. Sin dinero y sin un ejército que los respaldara, sus argumentos y sus súplicas no significaban absolutamente nada para el poderoso rey de Francia. Eran invisibles. Y el apodo que les pusieron lo dice todo. En un informe, Maquiavelo cuenta cómo los llamaban en la corte francesa: ser nihilo, o sea, señor nada. Así de irrelevantes eran. Para los poderosos no eran más que un chiste, gente inútil definida por sus pleitos internos. Pero, después de tocar fondo, algo hace clic en su cabeza. Maquiavelo se da cuenta de que ser una víctima de las circunstancias no lo va a llevar a ningún lado. Así que decide dejar de ser un peón en el tablero y empezar a jugar. Aquí es donde empieza su transformación. Y aquí vemos su nueva estrategia, paso a paso. Primero, toma la iniciativa. En lugar de quedarse esperando, se lanza solo a caballo para interceptar en el camino al poderosísimo cardenal d'Amboise. Segundo, se pone a juntar inteligencia. Se hace amigo de otros ratones de corte como él para enterarse de todos los secretos y chismes. Y tercero, empieza a controlar la narrativa. Usa la información que tiene sobre el temible César Borgia para generar miedo y con eso ganar influencia tanto con los franceses como con su propio gobierno. Toda esta experiencia, claro, no fue en vano. De las cenizas de esta misión infernal, Maquiavelo empezó a forjar las reglas que definirían su pensamiento. Los principios que, hoy en día, conocemos como maquiavélicos. La primera regla, aprendida a golpes en la corte francesa: el poder solo respeta al poder.
La amabilidad, la lógica, la justicia, nada de eso importa si no tienes fuerza para respaldarlo. Él mismo lo resumió perfecto. Los franceses respetan solo a aquellos que están bien armados o que están preparados para pagar. Florencia no era ni una cosa ni la otra, y por eso eran el señor nada. La segunda regla, aprendida en sus días como ratón de corte. Se dio cuenta de que la información no es solo para saber cosas, es un arma. Saber lo que los demás quieren, lo que temen o lo que planean te da un poder inmenso. Y aquí está su táctica. Entendió que el mejor medio para obtener información es darla. Al compartir pedacitos de lo que sabía, de forma estratégica, claro, hacía que los demás confiaran en él y soltaran sus propios secretos. Un intercambio muy bien calculado. Y por último, la lección más grande, la que lo engloba todo, la gran conclusión de su terrible experiencia. La fortuna, que podríamos llamar caos o lo impredecible, tiene que ser contenida. No podemos evitar que el caos llegue, pero sí podemos prepararnos para recibirlo. Esta es su famosa metáfora. La fortuna es como un río salvaje que arrasa con todo, pero demuestra su poder donde sabe que no se han construido diques y presas para contenerla. O sea, el caos siempre se va a aprovechar de los que no están preparados. Y con esto llegamos al corazón del asunto. La lección de Maquiavelo no es solo historia antigua, es una estrategia de desarrollo personal muy poderosa. Se trata básicamente de construir nuestros propios diques. Esos 5 meses brutales no fueron un fracaso, para nada. Fueron la forja donde se templó su carácter. Fue ahí donde Maquiavelo aprendió a la mala a construir defensas contra ese río impredecible que es la fortuna. Aprendió a prepararse, a ser proactivo y a convertir la impotencia en una herramienta para protegerse del caos. Al final, la historia de Maquiavelo nos deja con una reflexión fundamental. Él convirtió su peor momento en su más grande fuente de sabiduría. Y frente al caos que es inevitable en nuestras propias vidas, la verdadera pregunta es la que ven en pantalla. ¿Qué diques y presas estamos construyendo nosotros?